acompaña el doctor José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. José Luis, mucho gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues básicamente el nuevo gobierno empieza con un legado que le han dejado con una cuesta arriba bastante fuerte. Lo primero que ha hecho el presidente Peña Nieto es reconocer algo que se negaba. Tenemos un problema de pobreza, un problema muy profundo en la parte de alimentación. La capacidad productiva del campo mexicano no es suficiente para garantizar la alimentación en rubros básicos como la ocupación de maíz, arroz, huevo, leche, y hacia eso se han enfocado uno de los primeros objetivos, a tratar de solventar lo más básico. Se le hereda también un problema de inflación en alimentos. Si bien en términos generales pareciera ser que los precios están controlados, esto no ocurre así en la parte alimentaria. El precio del huevo, del frijol, llega a crecer a doble dígito, en algunos casos hasta 50%, y esto explica en parte el problema de pobreza. Más de 50 millones de mexicanos se encuentran en esta situación, algo provocado por una fuerte precarización del mercado laboral, en donde el retroceso del poder adquisitivo de los salarios, la volatilidad del empleo, el aumento de la informalidad son algunos de los elementos que explican este aumento en la precarización del empleo y que acaba incidiendo en esta situación de pobreza. Sobre esto también se le está heredando, aunque todavía no se alcanza a ver, la desaceleración de la economía. Para el mes de septiembre el crecimiento económico de México fue de apenas poco más de 1%. Si nosotros analizamos los ciclos económicos en la actividad industrial, ya van a la baja, correspondiendo a lo que ocurre justamente en Estados Unidos, sectores automotriz, maquinaria eléctrica, electrónica, computación, todos tienen una tendencia a la baja. La noticia de las remesas que llegan al país también nos indica que por cuarto mes consecutivo esto empieza a contraerse, indicando que ese mercado laboral de Estados Unidos y por tanto aquella economía va a tener un 2013 mucho más, de una evolución económica mucho más modesta. Sobre esto se tiene que elaborar un pacto por México, en donde lo que se busca es plantear líneas generales de cómo resolver estos y otros problemas, y en donde el punto a ver es revisar si en un momento dado se contará con todos los elementos para poder sacar adelante estos objetivos que son positivos, pero habrá que ver si en un momento dado se podrán instrumentar. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Julio Zamora Batis. Julio, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días. Yo creo que la relación que acabamos de escuchar es muy exacta. Un gran problema es el campo en México por dos razones. Primero, por la baja productividad. Estamos importando alrededor de la mitad de los alimentos básicos que consumimos, y por otro lado, por la falta de inversión en el campo. No se ha impulsado la modernización del campo, no se ha tecnificado, y además se ha permitido que decaiga toda la instalación de infraestructura. Hay canales asolvados por todos lados, y esto requiere una gran atención, porque si no resolvemos este problema, con el alza internacional que están teniendo los precios de alimentos, la situación se nos va a complicar severamente. Y además es parte del problema de precarización del empleo, el crecimiento bárbaro que tenemos de los informales en todos lados, y además como se mantiene cerrada o casi cerrada la emigración a Estados Unidos, pues el asunto se complica, y yo creo que también se enlaza con el aumento de disponibilidad de sicarios a los grupos de narcotraficantes. Ahora, en cuanto al enfoque general, me parece que lo que planteó el presidente Peña es una actitud totalmente distinta de la que tenían los gobiernos de la docena trágica. ¿Perdón? Docena trágica, dije, 12 años, 6 de Fox, 6 de Calderón, suman 12. Son ¡Qué enfático! Fueron 12, pues para que me preguntas y yo trato de Por explicar. curioso, por ingenuo, por ignorancia. Bueno, pero lo que pasó ahí es que se dejaron, la política económica se convirtió nada más en vagón de cola de lo que sucedía en Estados Unidos, y no se estaba atendiendo las cosas internas.
El caso más dramático es el haber tenido presupuestos enormes para infraestructura e incapacidad para ejercerlos, tanto en carreteras, por ejemplo, o en la cuestión del agua, que es muy grave también el problema que se está afrontando si no le aceleramos ahí. Ahora hay una actitud activa, una acción de promoción de la economía, de cumplimiento de las disposiciones constitucionales que le da esa obligación al gobierno, para ver si ahora sí podemos salir adelante. También nos acompaña el diputado del PRI, ingeniero Salvador Romero, secretario de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados. Salvador, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, Nino, buenos días. Sí, efectivamente, los retos para el gobierno que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto son enormes en el ámbito económico. Por supuesto que el objetivo es lograr un crecimiento sostenido del 5% de la economía nacional. Está clarísimo que este primer año, este primer ejercicio fiscal 2013, solamente tendremos un crecimiento del 3.5%. Existe el riesgo importantísimo que se abate sobre la economía mundial del abismo financiero en caso de que Estados Unidos... El abismo fiscal. El abismo fiscal, en caso de que Estados Unidos no resuelva la problemática que está enfrentando, y en caso de que los partidos demócrata y republicano no logren ponerse de acuerdo. Ascensión Orihuela, presidente de la Comisión de Fomento Económico en el Senado de la República. Señor senador, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Nino, muchas gracias por invitarnos nuevamente a esta espléndida mesa. Siempre tienes la visión de integrar mesas con una gran calidad en su percepción, en su capacidad de interpretación del momento que estamos viviendo. Y saludando al auditorio, diciéndote que no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha mencionado por el doctor de la Cruz, por Julio Zamora, por mi paisano y amigo, el señor diputado Romero, cuando tocan los temas que hemos discutido muchas veces aquí en tu mesa. No puedo estar más de acuerdo cuando se habla de que tenemos que atender la productividad del sector agropecuario, que hoy las curvas de valor, cuando contrastas las curvas de valor del sector agropecuario con las curvas de valor del sector energético, casi en todas el sector agropecuario está a la alza. Y México es un país que tiene de manera fundamental, aunque nos hemos convertido en un país de grandes exportaciones, la realidad es que esa es la economía superior, lo que le llaman la macroeconomía, pero la economía que llega directo al bolsillo de la mayor parte de los mexicanos, en una gran medida se sustenta en el sector agropecuario. No puedo estar más de acuerdo en lo que ha dicho Julio Zamora Batis, que el sector agropecuario está sufriendo de poca infraestructura, de abandono, de baja tecnología, de precarización del empleo. Lo discutimos ampliamente cuando tú hiciste varios paneles de discusión en el tema de la reforma laboral, cómo el campo era uno de los temas que eran muy importantes en esta reforma laboral. Y bueno, pues Salvador hizo algunos comentarios. Yo te diría que además de este tino de panel, aquí está representado dos de los grandes estados en el sector agropecuario, que es Veracruz y que es Michoacán. Somos los estados que somos punta de lanza en la producción de frutas y hortalizas. Veracruz ganadería también, nosotros tenemos una buena ganadería y estamos viviendo con toda precisión, con toda claridad lo que han apuntado el doctor de la Cruz y Julio Zamora Batis. Y bueno, ya tendremos otra ronda para expresar cómo el gobierno de Peña Nieto tiene una visión similar en estos temas y cómo está proponiendo un nuevo modelo de atención, como planteaba Zamora Batis, cómo tenemos que atender la demanda de alimentos del país, superar la precarización de la vida económica de una gran cantidad de mexicanos, particularmente en el tema alimentario,
y cómo tenemos que ir resolviendo grandes problemas de rezagos que tenemos. También Gracias por permitirme participar. Al contrario, es un placer y un honor, senador. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PRI, licenciado Alejandro Montano, secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados. Alejandro, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Nino, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Y creo que es una gran oportunidad de cruzar las ideas, confrontar datos, información, y que vayamos viendo cómo estábamos, pero cómo vamos en esa perspectiva de compromisos, de pacto, un pacto por México, en donde podrán los partidos políticos plantear y plasmar todas esas demandas, exigencias de la sociedad, y que puedan llevarse a cabo a través de iniciativas, reformas, y que con ello vayamos a darle la certidumbre y que se complementen las exigencias de la sociedad. Yo hablaría de 5 puntos importantes que se están plasmando en este sentido y que podría siendo una sociedad de derecho y libertades. El otro punto sería crecimiento económico, empleo y competitividad. El tercero sería seguridad y justicia. El cuarto, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, que es un reclamo social, una exigencia social. Y el quinto, gobernabilidad y democracia. Creo que en ese entorno vendrán próximamente las iniciativas. La semana que entra vendrá la iniciativa de reforma educativa, estará también en trámite la fiscal, la energética y otras más. Y creo que con ello, lo que se plasme en la Constitución se va a poder ver y sentir. Lo que no, quedará simplemente en un discurso. Alejandro, ¿estaremos sobrediagnosticados? Yo creo que el diagnóstico se palpó en la campaña y se palpa en las regiones diversas del país, en reclamos, en falta de apoyo al campo. Estamos padeciendo 12 años, como bien se dijo aquí, en donde se abandonó el desarrollo. Sí la extraño un poco en el Pacto por México, porque si lo revisamos, la parte industrial no está tocada. ¿Por qué es relevante esto? Porque justamente es lo que nos conecta con el ciclo económico de Estados Unidos. En el momento que descuidamos ese sector, además de atender la parte agrícola que muy bien se ha mencionado, debemos tener muy claro de que hemos retrocedido en competitividad, en productividad, en esa parte industrial que es la que más valor agregado genera en una economía, la que nos lleva a competir con países como China, como Vietnam, en los mercados de América del Norte y aún en nuestra propia economía. Entonces, esta estabilidad que se menciona no necesariamente llega a todas las regiones y a todos los sectores productivos. Y es ahí donde me parece que existe un área de oportunidad muy importante en el presente gobierno, en donde el Plan Nacional de Desarrollo que estará elaborándose y que se deberá entregar en unos meses, deberá atender justamente esa atención a regiones y a sectores que necesitan un nuevo impulso para poder consolidar estos objetivos. Y un elemento más. Ya tenemos un pacto entre partidos, ahora falta incluir a quienes mueven la economía, que es el sector privado. A ver, bueno, pues no hemos crecido nada, no hemos aumentado en nada. No, yo creo que no hemos aumentado en lo global. El problema es que nos pasan cifras macroeconómicas, como se acaba de decir, y nos quieren hacer creer que eso es la situación de todos. La verdad es que se pagó la estabilidad de la economía, los grandes números de la economía se pagaron con pobreza. Y la prueba es que tenemos más millones de pobres en medio de la superabundancia de reservas de miles de millones de dólares, que nos cuestan, por cierto, para tener tranquilos a los inversionistas extranjeros. Y hay un indicador muy importante que no hemos mencionado. La inversión extranjera directa está bajando. Está bajando. Este año andamos cerrando con la mitad de lo que se tuvo el año pasado. Y resultamos ahora con menos inversión extranjera que los países de mediano tamaño de América Latina, como Perú, Colombia y sobre todo Chile. Reservas internacionales, nivel histórico. El día de ayer, 163.117 millones. ¿Cuántos mexicanos comen por eso? ¿Y cuántos mexicanos pagamos por eso? El problema es que lo pagamos todos y se benefician unos cuantos. La macroeconomía está bien para algunos grupos económicos muy poderosos y para la apariencia del banco y las grandes cifras.
pero no es la realidad del asunto. La realidad del asunto es que la gente tiene más hambre, que las amas de casa van al mercado y pagan hoy 40, 50% más de lo que pagaban hace 6 meses en los alimentos básicos. Y la gente está teniendo de dejar de comer, por ejemplo, carne, porque no puede pagarla. Y el número de huevos vendidos ha bajado porque no hay suficiente huevo a precios accesibles. Aquí yo creo que hay que ver este problema de confundir estabilidad macroeconómica y de los ricos con el desarrollo del país. Este es un punto. El que baje la inversión extranjera es un buen indicador. Esos señores son profesionales de estar olfateando cómo vienen las cosas. Tienen muy buena información, superior calidad de análisis y están reduciendo su inversión en México. Y luego, yo sí quisiera mencionar 2 cosas de lo que ha dicho el presidente Peña. Es muy importante. El cuidar el uso del dinero que llega a estados y municipios a través de la federación. Porque otra cosa que se hizo en esta docena de años es dilapidar los ingresos petroleros. No hablamos de los ingresos petroleros presupuestales, que son los que juegan con las cifras y las pagan. Los excedentes, el famoso fondo, la diferencia entre el precio real que tiene el petróleo y el que fija el Poder Legislativo para efectos presupuestales, les ha dado una cantidad de dinero que se gastaron fundamentalmente en gasto corriente. Y las transferencias a estados y municipios, lo sabemos, es una pena decirlo, pero hay muchísimas acusaciones de mal uso del dinero. No de robo, mal uso. Comprar camionetas en vez de invertir en sistemas de agua, por ejemplo. Y robo también. Y robo. Pero hay otra forma de robo que no se menciona mucho, que es la ineficiencia. La ineficiencia de un funcionario público es también una forma de corrupción. Aceptar una responsabilidad para la cual no están preparados y ni siquiera ponerse a estudiar para poder hacer mejor su papel es una forma de corrupción. Yo creo que las medidas que ha anunciado el presidente Peña van enfocadas a este tipo de problemas. Y el programa de infraestructura es muy importante porque eso le va a dar trabajo a la gente que necesita chamba para no tener la tentación de ganar el dinero. ¿El New Deal? Bueno, pues se le puede llamar como quieras, pero así es. Eso fue lo que sacó. Es decir, hay que entender, el New Deal fue un enfoque de un Estado impulsando la economía por muy diversas formas y con gran celeridad. Y eso es lo que se requiere ahorita. Y es lo que ha tenido éxito en todas partes del mundo. Salvador. Sí, definitivamente, para erradicar la pobreza de raíz. Erradicar no se puede. Digo, mira, yo cada vez que escucho a los candidatos a la presidencia de la República, vienen a hablar de erradicar. Y bueno, pues desde que tengo uso de razón, yo he escuchado la palabra erradicar de la pobreza y ahorita me dicen que tenemos 60 millones, más de la mitad de los mexicanos somos pobres, o son tan pobres que ni siquiera para comer tienen. Porque no hemos logrado crecer al nivel que México requiere. La única forma de salir adelante es crecer en la economía arriba del 5% y generar empleos estables y bien remunerados. ¿Cómo vamos a generar esos empleos estables y bien remunerados? Haciendo una serie de reformas en un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para echar a andar la locomotora del país. Una reforma fiscal. Hacendaria mejor, para que generemos riqueza, ¿no? Una reforma energética, también. Una reforma en la ley de telecomunicaciones. Si la energética, nos quedamos con Pemex y nos quedamos con Pemex 9 meses. ¿Se acuerdan que después de 9 meses salió un parchecito ahí de reforma? Porque ni siquiera concluimos en reforma. Esta vez yo tengo una gran expectativa de que el Poder Legislativo, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, vamos a poder sacar adelante una reforma energética que ponga a Pemex en una posición de eficacia, de competitividad y que sea la empresa que impulse el desarrollo del país a partir de que, detentando la soberanía de los hidrocarburos y sin renunciar a esa máxima, logremos atraer inversión privada que le permita a Pemex ser una empresa de clase mundial, competitiva y que le dé a los mexicanos acceso a diésel, a gas
y a gasolina a precios competitivos para que de ahí se detone el desarrollo. Mira, ahora que vieron, no sé si vieron ustedes el simulador con los venezolanos, puchis, ellos ganan mucho dinero con su gasolina, con su petróleo, con todos nosotros, pues no sé dónde se va el dinero. El doctor de la Cruz y Julio Zamora Batis, porque yo estoy convencido que el país debe trabajar paralelamente los dos grandes temas, el de la macroeconomía, el de las inversiones extranjeras. Está muy bien. Está muy bien, es un tema en el que tenemos que ser competitivos internacionalmente, tenemos que generar empleos a través de las grandes empresas transnacionales, de las empresas importantes nacionales, pero déjame ir a mí a algo que siento que es el centro del tema del combate a la pobreza. Y Peña Nieto en su campaña lo delineó en una propuesta que hizo en Tijuana, si no recuerdo mal, de 10 puntos, en donde él habló desde ese entonces, lo que aquí ha abordado el doctor de la Cruz y Julio, diciendo que esos 10 puntos eran básicamente de combate a la pobreza. Y en uno de ellos tocaba la canasta básica, que ha apuntado muy bien el doctor de la Cruz, y tocaba la producción nacional del sector agropecuario, que ha tocado muy bien Julio Zamora Batis. Cuando hablamos, tenemos grandes importaciones, hoy México tiene una balanza deficitaria en materia del sector agropecuario, el doctor de la Cruz me podrá corregir, él tendrá más claros los datos que yo, pero si no estoy equivocado, nuestra balanza es negativa en el orden de 1.500 millones de dólares. Y Julio decía que hemos abandonado al campo ni tecnología, ni infraestructura, ni respaldo a los productores. Ni crédito. Y te decía yo que aquí en esta mesa, los legisladores que estamos somos representantes de dos de los grandes estados productores, Veracruz y Michoacán. Nosotros hemos iniciado un intento por que las acciones de inversión pública vayan hacia el sector agropecuario. Nos interesa mucho el uso eficiente del agua, ¿no? El agua será uno de los grandes temas una bomba de desde tiempo ahora. No solo es una bomba de tiempo, es la necesidad básica de cualquier sociedad. Y Michoacán, como Veracruz, tiene gran capacidad para utilizar sistemas de riego. Necesitamos infraestructura y necesitamos tecnología. Y yo te diría que la modernización del campo inicia por programas de uso eficiente del agua. Parcela, rancho, que se le incorpora a un sistema de riego, inicia en automático su modernización. Y no es tan costosa como se plantea o como se piensa. Los sistemas de riego deben estar al alcance de los productores del campo, así sean los que menos capacidad económica tienen. Y de ahí habremos de atender, una vez que se reactive la producción del sector agropecuario, porque hoy nuevamente la carne está muy cara, pues porque hubo mucho tiempo en que la carne estuvo muy barata en base a importaciones de Australia, de Estados Unidos. Hoy se cayó la producción mundial, la carne sube, pero México perdió la mitad de su capacidad de producción de bovinos. Tenemos que repoblar el país de ganado, tenemos que trabajar intensamente en la producción de granos, tenemos que trabajar intensamente en lo que da más dinero en el campo, que la producción de frutas y hortalizas. Pero Peña Nieto, decía yo, desde su campaña planteó estos dos temas que desde mi personal punto de vista tienen que ver de manera directa en el combate a la pobreza. Producir lo que demandan los mexicanos de buena calidad y con certeza de precio, que tenga el mejor precio, y mejorar a través de ello el empleo en el campo y las condiciones de vida de una gran cantidad de mexicanos. Ahora te dicen, en el campo hay 15 millones de personas. No, si tú vas a las ciudades medias de Veracruz, de Coahuila, de Tabasco, de Chiapas, de Michoacán, la gran mayoría de las ciudades medias de 100,000 habitantes viven de su producción agropecuaria. Entonces, la gran mayoría de los mexicanos están relacionados de manera directa en su posibilidad de desarrollo económico a el destino
la opción que tiene su campo en materia de ser productivo y en materia de ser eficiente. Habremos de trabajar intensamente, como ya dijo Salvador Romero, para que los presupuestos nacionales sigan incidiendo en un campo que pueda ser más moderno, más eficaz y más responsable. Me engañó Fox entonces, porque yo recuerdo que el secretario de Agricultura y Ganadería le dieron la mazorca de oro, que era el mejor secretario que habíamos tenido en Agricultura, que era el señor Saviaga. Entonces, pues en el quinto año o en el cuarto año de gobierno de Fox, dijeron que teníamos superávit en el campo, entonces nos engañó. Bueno, el doctor de la Cruz, que es un estudioso de estos temas, nos podrá decir cómo está nuestra balanza. A ver, doctor. En términos per cápita, la producción ahorita de elementos básicos, como puede ser el arroz, el maíz, si quitamos el maíz blanco, trigo, jitomate, el maíz tomate, es elemental, bueno, es lo más importante. Mira, si quitamos el maíz blanco y juntamos alrededor de 15 productos agropecuarios y lo dividimos en términos per cápita, nos tocan alrededor de 300 gramos por persona. Es lo más que nos da. Si juntamos toda la producción de lácteos, nos tocan de a 250 mililitros, suponiendo que no hubiera desperdicio, no se exportara nada, no se utilizara para otra cosa que no fuera más para que beber. Y de carne nos tocan alrededor de 200 gramos. Es lo que tenemos, y eso no se ha modificado en los últimos 12 Todo años. el de Coca-Cola tiene 163 litros de Coca-Cola, o sea, per cápita es bueno, ¿no? Sí. Entonces Coca-Cola sí y lo demás no. Bueno, esos son los contrastes, y eso es justamente lo que tenemos que atemperar, esos grandes contrastes. Alejandro, bueno, estamos viendo ahorita en el caso de los productos del campo, la falta de apoyo, la falta de comercialización, crédito, que decía Julio. Créditos. Estamos viendo, por ejemplo, una zona en Veracruz, mi distrito, que tenemos una producción muy importante de leche, 18,000 litros diarios, que la mayoría van a la producción de quesos, porque no hay forma de poderla comercializar. Y entonces apenas están subsistiendo los productores por faltas de o infraestructura para poderla procesar y crear más productos, porque se queda ahí y empiezan a contaminar ríos, porque obviamente a la hora de la producción pues se van al río lo no utilizable. Y retomando todo, tenemos un país en muchas zonas, muchas del país, en donde la gente se acuesta con hambre y amanece con más hambre, por la carencia de tener oportunidad de tener lo básico, es decir, tener el acceso a la canasta básica. Tenemos que ver que haya facilidad de inversión en los estados, que haya menos trámite. ¿Cuánto es el ir a hacer un trámite para una empresa? Son vueltas, son documentos, es la facilitación. Muchas ventanillas. Sí, tenemos, por ejemplo, de los 13 puntos que toca el presidente Enrique Peña Nieto, me gustaría tocar 6 rápidamente. Poner en marcha en los próximos 60 días la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es un tema importante que hay que darle mucho impulso. A ver, cuando lo hizo la secretaria, yo no lo alcancé a entender. ¿Cómo la inicias contra el hambre? ¿Llevándoles comida, llevándoles alimento, llevándoles qué? A ver, aquí encierra un concepto que debemos de darle mucho valor, que lo trae en este momento la ONU y lo trae la OEA. Y el único país que lo está implementando y que va en una fase importante es un tema que se llama seguridad humana. ¿Qué es la seguridad humana? Es garantizar desde el nacimiento, endeudaron hasta el 1000% municipios, y ahorita salen con que no tienen recursos para el fin de año. O sea, ¿quién lo regula? Pero para pagar los salarios. O sea, ¿quién regula? Pues lo regula la Constitución. No, pues sí, pero el problema es que la eludieron, sí, pero no se da. Y quien los debe vigilar, que es la Secretaría de Hacienda, dejó de hacerlo. Pero Julio dice que son desviaciones, que eso no es robo. Bueno, no, sí, dije que eso es robo. Sí, porque claro, un desvío de recursos. Claro, el desvío de recursos es robo. Es robo. Bueno, 12 puntos. Presentar al Congreso de la Unión un paquete económico del 2013 con 0 déficit presupuestal. O sea, eso ya lo dijeron, lo anunciaron. Muy adecuado, sí. Son de los puntos que tocó el presidente Enrique Peña Nieto. Y el 13º, presentar al Congreso un decreto que establezca medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público. ¿Qué está reclamando la sociedad?
que no haya excesos, que no se vea tanta dilapidación de los recursos en los funcionarios. Oye, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con Osorio Chong, que los medios fácticos somos los responsables de que no creció el país, y los medios fácticos somos nosotros. Mira nada más, entonces ya no hay tanta confianza en los medios de comunicación. Bueno, maticemos Oye, la algunos- El expresión. fáctico. Oye, Maticemos el la fáctico. expresión. Algunos. Digamos corresponsables. Ay, perdón, Salvador. Sí, Lino, yo quisiera retomar el tema de la crisis del sector agropecuario. En este país, en tiempo pasado, el sector agropecuario llegó a representar el 20% del PIB, o representa el 5% del PIB. Esta es una señal clarísima de que las políticas en el campo han resultado un absoluto fracaso. El campo está sobrediagnosticado, Abandonado. pero no hemos hecho las reformas estructurales profundas que requiere el campo en México para volver a ser productivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el entorno de una economía global y en el marco de los TLCs que tiene México, signado con varios países, por qué no somos competitivos? Hay un problema estructural, que es la pulverización en la tenencia de la tierra. Número uno, la falta de desarrollo de capital humano en el campo. No podemos competir con un productor de Estados Unidos que es propietario de 100 hectáreas y que produce maíz, con agricultores de 4 o 3 hectáreas que además no cuentan con el conocimiento, con la tecnología, con el espíritu empresarial para poder trabajar. Es decir, ahí tenemos un problema estructural gravísimo, si me permites abundar en el tema, que no hemos resuelto. La gravedad es que no hemos flexibilizado el tema de la tenencia de la tierra. Punto número uno. Punto número dos, nuestros agricultores en su mayor parte son campesinos con una precaria instrucción, una precaria educación, sin formación académica que les permita tener acceso a tecnologías, con un espíritu innovador, con un espíritu emprendedor, y no hemos acertado a integrar una forma de producción colectiva que nos permita competir con productores de clase mundial de otras partes del mundo. No hemos logrado que un ejido trabaje de manera colectiva y que produzcamos maíz o granos, o hortalizas o frutos en grandes superficies con economía de escala, con acceso a maquinaria, con acceso a equipo, con acceso a financiamiento, a riego tecnificado, y eso nos impide competir. Por eso no logramos la autosuficiencia alimentaria y por eso producimos a costos más elevados que otros países. Bueno, no estamos compitiendo con los estadounidenses, eso no es cierto. Ahorita tú vas, antes éramos un país bananero, pero ahora las bananas las vende Honduras, las vende Costa Rica. Y si vas a los mercados, en los mercados internacionales, y te estoy hablando de los Estados Unidos y de Canadá, pues ves que todo está hecho, o todo está traído de El Salvador, de Guatemala, y dices, pues, y ellos son más chiquitos que yo, tienen menos posibilidades que yo, es que nosotros abandonamos el campo, no estamos compitiendo con los gringos. Hay un chile serrano que dice, hecho made in en los Estados Unidos, no sé si lo has comido, que es así como, pues de Chile no tiene nada, pero está hecho en los Estados Unidos.